Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Iván Medina Pineda, actualmente estudiando en la Universidad Digital del Estado de México en la licenciatura de Seguridad Pública. Impartiendo ahorita el curso de procesos socioculturales a cargo de la maestra Adriana Isabel Tremino Landeros. Bien, mi presentación electrónica va a estar en base a la película El niño en el pijama de rayas. Bien. Bueno, mi tema a analizar va a ser sobre la película El niño con el pijama de rayas, que retrata la mente inocente de un niño alemán llamado Bruno, que vive en un entorno nazista, por decirlo así, donde él pues vive en una familia con régimen militar en la época de las guerras mundiales, donde Adolfo Hitler lideraba este sistema nazista, ¿verdad? Bien, al ascender de grado a su papá Ralph, la familia se ve en la obligada necesidad de trasladarse a otra vivienda donde había un campo de concentración judío, donde el cual al principio de los primeros días Bruno no se sentía muy cómodo en ese ambiente, en el cual él decide explorar, ver contornos, ver a sus alrededores, pero al percatarse su mamá de que, más bien al darse cuenta y detectar que era una concentración judía, que estaba lleno de judíos, que olía mal, ciertos aspectos, le prohíbe la ida a Bruno, en el cual Bruno en un descuido decide ir, llega al campo de concentración, llega con Shmuel, en el cual establecen una amistad sincera y muy valiosa. Bien, entonces, en el transcurso del melodrama pasan muchas situaciones racistas, donde usan mucho la discriminación, etc. Al concluir el trama, lamentablemente los niños, mueren debido a que su gran amistad fue más allá de los valores o costumbres o creencias que sus familias respectivas les dieron a cada uno de ellos. ¿A qué grupo etario va dirigido y a qué otros grupos se van repercutidos con el mensaje transmitido? Bien, la película va más dirigida hacia un público infantil o de adolescencia, más sin embargo, es muy bien aceptada para un público adulto, ya que tiene muy buenos mensajes y te hace recapacitar como ser humano y te hace meditar y pensar que antes de actuar o de hacer algo debes de pensar muy bien las cosas. De cierta manera, a mi punto de vista, ciertas personas que no les pueda gustar pueden ser personas que sean firmes a sus ideologías o que crean que hacen siempre lo correcto, a cierta sociedad que siempre cree y les gusta ser superiores a los demás. Obviamente esta película es en un año ya muy atrasado a nuestra época, pero aún así sí hay ciertas sociedades donde todavía implementan este tipo de ideologías. ¿Qué valores propicia el mensaje transmitido? Bueno, nos transmite la importancia de desarrollar nuestra riqueza interior y dar un valor a los pequeños detalles, esos que muchas veces pasamos por alto y que debido a nuestra vida cotidiana o nuestro ritmo de vida nos los dejamos a un lado y vivimos al día sin a veces tener un camino de rehabilitación, de conciencia, de tratar de ser mejores. Y sobre todo el no perder la fe en la humanidad, porque incluso en las circunstancias más difíciles que uno se puede encontrar, siempre vas a encontrar un buen amigo que te va a dar una palmadita de aliento o de échale ganas o de si puedes, que eso a uno a veces es que nos hace falta y que a veces no lo podemos encontrar ni con la familia. Situación de género o de familia. Bien,
En esta película, claro que sí se ve equidad de género. ¿Por qué? Porque Elsa, que es la mamá de Bruno, al llegar a su nuevo hogar, donde se dio cuenta que estaba cerca de un campo de concentración judía, ella al sentir olor, al ver que tenía una persona llamada Pavel con discapacidad y que con trabajo sí podía hacer las labores de la casa, y empieza a darse cuenta, y ella no compartía la ideología nazista. Ella sí entra en un conflicto con su esposo, pero en el cual pues obviamente en ese tipo de épocas, en ese tipo de religiones o costumbres que ellos implementaban, pues el hombre era el último que tenía la palabra. Entonces en el transcurso del melodrama sí hay situaciones donde ella le reclama, se pone a llorar, no sabe incluso qué hacer, llega un punto de intermedio en el que ya no sabe qué hacer, e incluso enfrenta a su esposo, pero ahí es donde se ve una equidad de género. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas su esposo es el último que da la palabra. E igual con la familia. ¿Por qué? Porque incluso al llegar a esa situación, Bruno no se sentía a gusto, y pues no le hizo mucho caso a lo que le comentó Bruno, y pues el señor a él era el último que tomaba la palabra. Este, Subcultura. Bien, esta película pertenece a una subcultura religiosa, ya que es la suma de creencias, valores y costumbres adquiridas, transmitidas de generación en generación. En el melodrama, Ralph es un nazista del partido nazi dirigido por Adolfo Hitler, y él ya lleva unas costumbres o valores que le acudieron sus papás, que incluso su mamá no estaba muy de todo de acuerdo, pero antes volvemos a lo mismo, el hombre era el que tenía la última palabra. Entonces a él creer con ese tipo de costumbres y valores, él hace lo mismo con su familia, implementándoselos, y diciéndoles que la ideología nazista es lo que va a salvar al mundo. Establecer si el contenido de la película propicia el perjuicio, la agresión y la discriminación. Bueno, esta película sin dudarlo alguno transmite esos tres tipos de problemas. Bien, el perjuicio. En la película sí se ve el perjuicio debido a que las familias de Bruno juzgaban a los judíos o los insultaban sin saber si ellos tenían profesión, si eran inteligentes, y aún así ellos no querían, no investigaban, o más que nada los juzgaban sin haberlos conocido y violando sus derechos humanos. Agresión. Sí, en la película podemos ver varias escenas de agresión hacia los judíos. Este, y ya que a los judíos los ponían a hacer muchas tareas domésticas, que incluso por un error o el mínimo detalle no los llegaran a hacer, eran brutalmente golpeados e incluso asesinados. En la película hay una escena bueno, que marca mucho un tipo de agresión, donde al teniente Kurter Kluter le da una golpiza a Pavel, que era un judío, debido a que derramó vino tinto en su mesa y le derramó tinto a él. Discriminación. Bueno, en la película se ve mucho el racismo, ya que esta fue una parte esencial de la ideología nazi. El nazismo identificaba a los judíos como su enemigo primordial, y los quería desaparecer en el mundo. Como se puede apreciar, ver en la película, cuando la familia de Bruno vivía en un campo de concentración donde eliminaban a los judíos, y finalmente este campo de concentración terminó con la vida de Bruno y Shmuel. Bien, mis conclusiones. Bueno, para mí esta película en general marcó mucho mi infancia y parte de la adolescencia, porque es un claro ejemplo de cómo nosotros desde niños empezamos a formar una ideología, creencias y costumbres debido a las creencias y costumbres que nuestra familia nos implementa, que incluso no podemos tampoco juzgar a una persona y verla mal o decir que hace cosas raras, porque nosotros no somos testigos de cómo esa persona la criaron, cómo le implementaron valores o en qué contorno vive. Y que también es una posible reencontrar la ilusión aun cuando todo está perdido, y valorar en verdad una amistad con la que siempre tú vas a poder contar. Bien, obviamente esta película es una película que marcó mucho mi infancia, y que es una película que cuando a veces yo me siento desubicado siempre la veo, porque siempre me remueve algo en mí.
Obviamente me basé en este trabajo a la película, pero también consulté algunas fuentes bibliográficas. Como las pueden observar, es una, dos y tres. Bueno, sería todo. Espero que esta presentación les haya quedado clara. Y muchas gracias todo y gracias a usted, asesora, porque en particular esta materia a mí me gusta mucho el poder entender a veces el comportamiento humano, de cómo desde pequeños uno empieza a creer y a ser cierta persona que uno puede que esté destinado a ser. Muchas gracias.